Hola, buenas tardes. Este video es para ver cómo se realiza el cálculo de los conceptos de indemnización. Como veíamos ayer, cuando el trabajador renuncia voluntariamente, pues únicamente debemos de calcular sus proporcionales de su finiquito, que vienen siendo vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Y ya posteriormente pues se le adiciona los días que tengan pendientes de pago de su sueldo. Pero cuando un trabajador es separado de la empresa o se termina la relación laboral y ocurre que la empresa entra en conflicto con el trabajador, lo despide, o otra cosa también puede ser que pues la compañía o la empresa tiene que cerrar, entonces tiene que liquidar a sus trabajadores y en estos dos casos pues deja, digamos, de una forma desprotegido al trabajador y es por eso que debe de pagar adicionalmente a su finiquito lo que llamamos como liquidación. Un trabajador que renuncia voluntariamente únicamente tiene finiquito, no tiene liquidación, pero un trabajador que no es su voluntad renunciar al trabajo, pues aparte de que ya le calculemos sus proporcionales de finiquito, hay que calcularle lo referente a la liquidación. ¿Sí? Bueno, en este caso vamos a suponer que yo ya le calculé su finiquito. ¿Sí? Ahora me falta la liquidación. Estos tres conceptos de 20 días por año, es, los 90 días de indemnización y la prima de antigüedad tienen la particularidad de que se tiene que utilizar otro tipo de salario para poder calcular esta prestación, ¿sí? Que es esta parte de aquí. Debemos de poner cuidado de ver, ubicar en la información del trabajador cuál es su salario base de cotización o su salario diario integrado, que ya comentábamos que son sinónimos, ¿verdad? Luego en la prima de antigüedad también vamos a cuidar, vamos a hacer una comparación de lo que equivalen dos salarios mínimos generales contra el salario normal o el salario diario que percibe el trabajador. Si el salario diario del trabajador rebasa este tope de los dos salarios mínimos, entonces la prima de antigüedad la vamos a calcular en base a dos salarios mínimos. Bueno, vamos a comenzar. Para estas prestaciones necesitamos conocer la fecha en que ingresó nuestro trabajador y la fecha en que está renunciando. Aquí lo voy a poner de colorcito. Debemos de conocer la fecha de ingreso y esta otra fecha, la fecha de renuncia, ¿sí? Porque en base a esto vamos a determinar la proporción de lo que le corresponde en cada una de estas prestaciones. Por ejemplo, la prestación de 20 días por año ahí nos dice que independientemente de que si tiene un año completo o si en dado caso que no tenga el año completo, de todos modos tenemos que sacarle la proporción de esos 20 días. Si tiene 2 años y medio, pues también una proporción, ¿sí? Pues aquí nos vamos a ubicar que el trabajador ingresó el 2 de julio del 2017. Lo voy a traer para acá. ¿Sí? Este cálculo va a ser para la prestación de 20 días por año. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar primero la proporción de los días, ¿sí? Él entró a trabajar el 2 de julio, entonces para el 2 de julio del 2018, él tiene un año.
¿sí? Para el 2 de julio de 2019 ya tiene 2. Para el 2 de julio de 2020 ya cumplió su tercer año. ¿Sí? Y para entonces, hasta aquí tenemos 3 años completos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer cuentas sobre los días que han pasado del día 3 de julio hacia el día 1 de septiembre. ¿Sí? Entonces serían 3 días de julio. No, perdón. Serían 29 días, no, 30 días de julio. Pueden ser 30 días de julio. Y luego 31 días de agosto y un día de septiembre. ¿Sí? Entonces vamos a tener en días esta cantidad, son 62 días. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a hacer esto. Me están diciendo que por cada año me das 20 días, ¿verdad? Me das 20 días. Yo ya sé que aquí por el primer año tengo derecho a 20 días y luego otros 20 días del segundo año y otros 20 días del tercer año. Ahora yo voy a querer saber cuánto me corresponde de esos 20 días por año cuando nada más laboré 62 días en el año. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una reglita de 3. Si por 365 días yo tendría derecho a 20 días por año de indemnización por cuestión de que me están separando de mi trabajo involuntariamente, ¿cuánto equivale eso a esta cantidad? 62 días. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer es igual, 62 por 20 entre 365. Entonces, aquí me dice a mí que yo tengo derecho a 3.39 días, ¿verdad? Por este pequeño periodo de tiempo que yo estuve laborando después de haber cumplido mi tercer año de antigüedad. ¿Sí? Entonces, mis días van a quedar así, los de la prestación. Van a quedar mis primeros 20 días, más otros 20, más otros 20, más estos 3.39, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que, de prima de antigüedad, lo que me corresponde, 3 más 3. Bueno, voy a poner igual, ahí está. ¿Sí? Los cálculos pues hay que procurar si, o redondear, no importa si redondean o toman en cuenta todos los decimales, ¿sí? Entonces yo en total, aquí voy a redondear mejor 3.4 días, ¿sí? Entonces a mí por esta prestación me tendrán que liquidar por este concepto, me tocarían 63.4 días, ¿verdad? 60 días por estos 3 años completos más el proporcional de del siguiente año. Entonces aquí voy a poner días. Por este concepto son 63.4. Y aquí voy a poner monto. No importa. Ahora ya lo tengo en días. ¿Qué me está diciendo la ley? Que en específico esta prestación
la tengo que calcular en base al salario base de cotización o salario diario integrado. Yo ubico cuál es mi salario base de cotización y en este ejemplo es por 486.53. Entonces, lo que yo voy a recibir por este concepto va a ser la multiplicación de estos días por el salario base de cotización. ¿Sí? Entonces sería esta cantidad. Eso sería en cuanto a los 20 días por año. Ahora, los 90 días, la indemnización de 90 días, esa se va a ir multiplicada directamente. Vamos a poner aquí los 90 días. Ahí no importa ni cuándo entré, ni cuándo, nada, si llevo todo el año completo, no voy a sacar una proporción. Esa prestación es directa. Tus 90 días sobre tu salario base de cotización. Esta no es proporcional ni nada de eso, ¿sí? Entonces, de nuevo, anoto mi salario base de cotización, 486.53, y esta se va directo, ¿no? Multiplicamos los 90 días por mi salario base de cotización. ¿Sí? Ahora, la prima de antigüedad. Por ahí habíamos comentado ya en una clase que la prima de antigüedad esta se le otorgaba a las personas que tuvieran de 15 años hacia adelante laborando en la empresa. Pero cuando el patrón está despidiendo al trabajador, por el motivo que sea, pues la ley lo obliga, aunque no tenga los 15 años cumplidos, se le debe de sacar una proporción de prima de antigüedad. Y esta proporción, pues ya aquí ya hicimos el cálculo, ¿verdad? De los días, ¿sí? Dice que son 12 días por año, ¿sí? Aquí estamos viendo que para cuestión de prima de antigüedad, aquí de prima de antigüedad igual, pues como es el mismo trabajador, pues vamos a utilizar la misma fecha, lo único que va a cambiar es que aquí son 12 días por año, por el primero, por el segundo, por el tercero, y esta persona como ya iba sobre el cuarto año, pues se le sacó el proporcional de esos días, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí igual 3.4. Y vamos a considerar para cuestión de prima de antigüedad 39.4 días. ¿Sí? Ahora, el salario por el que yo voy a determinar esta percepción, me voy a fijar. Me dice que debo de cuidar de que no rebase, si el salario diario del trabajador rebasa 2 salarios mínimos, que vienen siendo 123.22 tengo que cuidar que el trabajador no rebase este salario diario. Por ejemplo, aquí me dice que tiene un sueldo semanal de 3.250, entonces serían 3.250 entre 7 días de la semana. Su salario diario es de 464. Entonces sí estaría rebasando el tope. Entonces en este caso nosotros le vamos a pagar su prima de antigüedad en base a los 2 salarios mínimos, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer así. Ponemos aquí los 246.44 y su percepción de prima de antigüedad va a ser sus 39.4 días por el tope de los 2 salarios mínimos.
Entonces, adicional a lo de su finiquito, yo tengo que pagarle estas cantidades por el hecho de que lo estoy separando involuntariamente de la empresa, ¿verdad? Ya no va a trabajar ahí. Ya no se requiere que trabaje ahí en la empresa, entonces yo como lo estoy dejando vulnerable, sin su empleo, sin su fuente de ingreso, pues tengo que indemnizarlo, ¿verdad? Y estas cantidades le van a ayudar para que el trabajador pueda subsistir en lo que se emplea nuevamente. ¿Sí? Entonces yo tendría que, a las cantidades que me resulten de sus proporcionales de su finiquito, tendría que pagarle 84,343.44. Entonces, dejen ya nada más le pongo aquí lo que significa esto. Y este va a ser el tope. SMG significa salario mínimo general. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos calculando el finiquito en la frontera norte, que allá es donde está el patrón y el trabajador, pues necesitaríamos utilizar el salario mínimo que está vigente ahí en esa parte del país. ¿Sí? Bueno, entonces, de mi parte sería todo. Espero y este video pues les sea de utilidad. Muchas gracias, hasta luego.